So, tenemos que ver este texto y lo que está diciendo aquí del amor de Dios y aprender que el amor de Dios para nosotros no solamente son palabras. El amor de Dios ha sido demostrado a través de su Hijo en la cruz, que Él dio su Hijo en la cruz para morir en lugar de nosotros. ¿Ves que es más que palabras? A cualquier mujer le gustaría que alguien le dijera en sus oídos, te amo, mi amor. Pero si ese hombre sigue esas palabras con acciones de demostración de su amor para su esposa, él está comprobando que ese amor es verdad. Y el Señor no solamente nos dice la palabra que nos ama, Él demostró a nosotros qué es el amor, qué es el sacrificio, como dice, el sacrificio más grande que uno pudo hacer para otra persona. Fue Dios dando su Hijo único para morir en nuestro lugar. Amén. Y gloria a Dios por lo que Él ha hecho, ¿no? So, el gran amor de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy en el texto que vamos a leer o que hemos leído hoy. Y vamos a entrar al primer punto. El primer punto dice que es la realidad del amor de Dios. Y nosotros, el primer texto que leemos hoy fue Juan 3:16. Un texto que yo creo que muchos de ustedes es el primer texto que se memoriza. Y yo creo que es el texto que más es... que las personas tienen más afección a ese texto. Y yo creo que también es el texto que es más mal interpretado de todos los textos. El texto dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay muchos que leen este texto y tú vas a los juegos de pelota y lo ponen atrás, porque hay una mala interpretación que este texto está hablando del salvamento, de que universalism, ¿cómo se dice? Universalismo, en la salvación universal de toda humanidad, que Dios un día va a salvar a todos, porque aquí dice que Dios amó ¿qué? Dios amó de tal manera al mundo. Está diciendo que Dios ama a todo el mundo y Dios es un Dios de amor, y porque es un Dios de amor, nadie va a ir al infierno. Todo será salvado por Dios. ¿Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos? Eso no es lo que enseña este texto, hermanos. Si uno sigue leyendo el texto, te da mismo ahí el contexto de lo que está diciendo. Tenemos que entender que cuando leemos este texto, está hablando, sí, del amor de Dios al mundo. Dios creó al mundo y tiene un amor afán para su creación. Y también recuerda que Él está hablándole a quién. A Nicodemo, que era un israelita, un judío, que pensaba que la salvación era solamente para quién. Para los judíos. Pero el amor de Dios es mucho más amplio que solamente los judíos. El amor de Dios es para todo el mundo. Todo el mundo otra vez tiene acceso a ese amor de Dios. Pero solamente los que creen en Él no se pierden, sino que tengan vida eterna. Y tenemos que leer este texto en contexto del versículo 14 y 15 que terminamos de leer la semana pasada, cuando Él dice que es necesario que sea levantado el Hijo de Hombre. Cuando Él está hablando del serpiente en el Viejo Testamento, recuerdo que cuando ellos fueron mordidos por las culebras, ellos tenían que mirarle al serpiente para ellos poder ser salvados. Y de la misma manera era necesario que el Señor sea levantado para que ponga su enfoque en Él, sea salvados. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que ser matado públicamente? El versículo 16 nos da la respuesta. La muerte de Jesús fue necesaria porque Dios nos amaba a nosotros. Fue necesario.
para Él poder tener una relación íntima con nosotros. La muerte de Jesucristo en la cruz fue hecho en directo amor a nosotros. Dice que amó Dios al mundo. Y recuerda que otra vez, aquí cuando está hablando del mundo, no está hablando que Él está hablando de la salvación de todo el mundo, porque él claramente está diciendo los que creen en Jesucristo son los que son salvos. Pero los que creen en Cristo van a salir de este mundo. Y la salvación está abierta a todos. No solamente los israelitas, no solamente los blancos, los trigueñitos. Es que a Dios no le importa tu color, tu posición social, a Él no le importa. La salvación es abierta a todos. Todo que lo recibe será salvo. No importa si sus padres tienen dinero, no tienen dinero, tienen casa, no importa, hermanos. Lo que reciben a la salvación a través del arrepentimiento de fe serán salvos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y hablamos de eso la semana pasada. Cuando las personas que fueron sanadas tenían que tener fe. Tenían primeramente de arrepentirse de sus pecados y después tener fe y mirar en ese bipolo, ¿cómo se llama? Culebra. Y tenían que tener fe que cuando ellos miraban iban a ser salvos. Y ellos fueron solamente lo que miraron en fe fueron salvados. Fue una demostración de la salvación de nosotros. Otra vez, no todos serán salvos. Y en ese tiempo murieron muchos ahí. Pero solamente los que se arrepintieron y pusieron su vista en la fe de lo que Dios dijo, fueron salvados. Y similarmente es la salvación. ¿Cómo sabemos que alguien nos ama, hermanos? No solamente por las palabras, pero sus acciones, le dije ahorita, ¿no? El amor de Dios fue comprobado a través de Él dar su Hijo unigénito, o el único de la clase. No hay otra persona como Jesús. Él fue el único, es el único Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es la imagen exacta de Dios. El 16 también dice que Dios dio su único Hijo. Es el sacrificio de Él. Él dio. Él no tenía que dar. Y Él no tenía que salvarnos. Estábamos todos perdidos en nuestros pecados, pero Él escogió dar su único Hijo. Recuérdanos que el sacrificio de Dios, en el sacrificio de Él, Él ofreció algo querido de Él. El amor verdaderamente, el amor verdadero es un amor sacrificial, donde uno tiene que dar algo que realmente le duele dar. Si yo cuando leo eso, me pongo a pensar en Jesucristo, cuando estaba orándole a Dios el Padre antes de morir en la cruz, y Él le pide: Padre, si hay otra manera, otra vez, pero que sea tu voluntad. Y él estaba otra vez llorando y clamándole al Señor, y había dolor en Él, porque Él sabía por la primera vez en toda la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo, vieron una separación ahí, hermanos. Pero Él confiaba que todo lo que se dijo iba a cumplir, por el amor entre el Padre y el Hijo. Y así es, hermanos, cuando yo tengo mi fe,
mi esposa, yo tengo fe que ella me ama, no solamente por las palabras, por el sacrificio que ella hace diariamente por mí, por mis hijos. Me demuestra a mí que ella realmente me ama. Ella no me tiene que decirlo, porque ella lo hace en la manera que nosotros vivimos diariamente. ¿No es así, hermanos? Ese es el amor de Dios. Dios no tiene que estar diciendo todo el tiempo. Él lo demuestra. Él no solamente lo demostró, Él lo demuestra diariamente en nuestros caminar, ¿no? Nosotros experimentamos el amor de Dios cuando recibimos a Cristo por primera vez. ¿Cuántos de nosotros otra vez, cuando recibimos a Cristo, rápidamente vimos un cambio en nosotros? Y vi algo diferente. Yo tenía mi manera de pensar de Dios cambió radicalmente. Yo lo vi de una manera que nunca lo vi en toda mi vida. Yo lo amé, donde antes no me importaba. Es como, ¿cómo es que yo puedo amar a Dios en un instante, hermanos? Y querer vivir por Él. Y querer servirlo a Él. Es que mi vida cambió radicalmente. Yo le he dicho a ustedes que yo pensaba que estaba salvado antes de los 25 años, porque yo verbalmente di las palabras en la iglesia y me bauticé. Yo era salvo, pero hasta los 25 años yo realmente no conocía al Señor. Por ese día me prendió esa luz que nunca se ha apagado, hermanos. Ese día yo realmente aprendí del amor de Dios. Y deseaba vivir una vida que le traía gloria a Él. ¿Cómo es eso posible? Yo no entendía la Biblia todavía. Yo no tenía todo el conocimiento que tengo ahora. Porque Él prácticamente me cambió a mí. Me cambió mi pensar. Yo vi la luz por primera vez. Yo pude experimentar el amor de Dios en mi corazón. No tenía que solamente leerlo. Yo lo viví y todavía lo vivo todos los días. Mi amor para Él sigue creciendo. Más que yo lo conozco a Él, mi amor sigue creciendo más y más todos los días. Ese es el amor de Dios, hermanos. Ese es el verdadero lo que Él hizo por nosotros. La salvación, hermano, es gratis, pero no es barata. Le costó todo a Él. Le costó todo a Él. El amor verdaderamente no es barata. El regalo de la salvación no nos costó nada a nosotros. Pero tenemos, los que lo reciben a Él tienen todo. Amén. Dios voluntariamente dio su Hijo por ti y por mí, hermanos. Ponte a pensar lo grande. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos de poner nuestros hijos y matarlos? Y alguien te dice, tú mata a tu hijo, todo el mundo en este cuarto será salvado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Es que la naturaleza de nuestra no nos deja hacer eso. Ponte a pensar en Dios y el dolor que pasó Jesucristo otra vez en la separación del Padre para nosotros. Y no solamente fue separado del Padre, Él también tomó toda la ira del Padre que nosotros que debíamos recibir, la recibió en ese tiempo también. Cuando se rompió esa cortina en ese templo, hermanos, ahí estaba la victoria, hermanos. Ahí fue que Jesucristo cumplió con todo lo que Él dijo que iba a hacer. Y cuando resucitó 3 días después, Él demostró esa victoria en poder, entendiendo el poder de levantarse otra vez. Él demostró la victoria sobre ¿qué? La muerte, que Él solamente pudo tener. ¿Cuántos aquí podemos decir que merecemos el amor de Dios? Nadie. Nadie. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo.
Nosotros, si no fuera por lo que Él nos dio, nosotros fuera otra vez, tuviéramos todavía viviendo vidas rebeldes contra Él. Porque todo que no es hijo de Dios es un rebelde, es una persona que vive todavía en sus pecados. Romanos 5, 8 al 9 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eras un rebelde pecador que no quería saber nada de Él, pero Él escogió salvarte todavía. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque Él tomó toda la ira de Dios en mi lugar. Y por eso yo estoy aquí hoy en día, señores, predicando su palabra. Juan 3:16 no se trata de nuestra emulsura, sino que habla del amor de Dios. El texto nos dice que Dios nos ama. Tiempo presente, ahora que hemos sido hechos sus hijos. Dice que Dios nos ama, Dios nos amó. Dice, Dios nos amó tiempo pasado, antes de que fuéramos salvos. Dios es quien actúa primero en la salvación. Dios es quien ama primero. Él me amó primero a mí. Y por eso yo lo recibí a Él. Romanos, tengo unos textos que quiero leer otra vez en respaldo a esto. Primero quiero que abra su Biblia en Romanos 8 y voy a leer del 3 al 4. Romanos 8, 3 al 4. Y quiero que ustedes vean el amor de Dios y lo que Él hizo por nosotros. Que nosotros realmente no deservemos nada de lo que Él nos da a nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 3 al 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Tú ves lo que Él hizo por nosotros y como nosotros debemos estar andando hoy en día por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros no, como yo dije, yo no podía seguir caminando como yo antes caminaba, porque yo era una criatura nueva en Él. Y Él fue que me dio el regalo de la salvación, y ahora yo camino conforme al Espíritu de Dios. Yo no puedo caminar como antes caminaba, porque no es que Dios mora de mí, la semilla de Dios está en mí. Ya no puedo caminar como antes caminaba, porque Él me amó a mí. Que recuerda, cuando yo te digo que Él me amó a mí, yo digo, Él me salvó a mí. Y toda persona salvada es hijo de Dios, enseña la palabra de Dios. Somos hijos adoptados de Dios. También miran a Gálatas 4, del 4 a 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Si el Espíritu de Dios mora en ti, otra vez, tú puedes decir otra vez con confirmación las palabras Abba, Padre. Otra vez, en nuestro lenguaje o en nuestra cultura se dice papi. Es una palabra de ¿cómo se dice? Closeness, comfort. Es como un niño hoy en día, cuando ve a su papá y llega por la casa, está gritando papi, 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 y está demostrando ese amor por su padre. ¿Cuántos padres ahí tenían hijos chiquitos cuando vienen por la casa?
Cuando eran chiquitos, ahora cuando son grandes ya no me importa, pero cuando son chiquitos y tú entras por la puerta, abres esa puerta, ellos venían corriendo a la puerta, gritando papi, 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 y me recuerdo que me brincaban encima, uno en cada pie, y tenía que entrar en la casa así, pero ellos demostraban ese afán para su padre, y lo gritaban, y lo anunciaban, hermanos. Ese debe ser nosotros, a nuestro Padre. Debemos estar otra vez afanando a nuestro Padre, gritando otra vez en inglés, de los rooftops, de encima de los talleres, de los edificios, a todo el mundo. Él es mi Dios, Él es mi Padre. Yo soy hijo de Dios. Y vivir de tal manera, el pecado debe ser bochorno en nuestras vidas. Sigue diciendo ese texto, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y tengo mucho gozo y afán en poder decir esas palabras. Yo no me bochorno de eso. Hay muchos que se bochornan de ser hijos, de ser llamados hijos de Dios. La segunda parte del versículo 16 dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El don misericordioso de la salvación es libre y solamente está disponible para todo aquel que crea en Cristo, hermanos. Esta parte es clave. Muchas personas les gusta meditar en la primera parte de este texto, pero la segunda parte dice, para que todo aquel, el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros, el amor, el sacrificio que Él hizo para nosotros, es para ¿quién? Todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso nos lleva a nosotros, hermanos, a ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Y yo le expliqué, yo creo la semana pasada, la semana antepasada, el creer no solamente recitar palabras. Otra vez, no estamos diciendo algo, repitiendo algo. Es algo que Dios ha hecho en nosotros. Él prendió esa luz en mí. Y otra vez, Él me dejó ver mi pecado, mi vida pecaminosa. Y cuando yo vi mi vida pecaminosa, yo me arrepentí y creí en fe que Él es el que dice que es. Él es el Hijo de Dios que vino, vivió una vida que yo no podía vivir, murió y 3 días después resucitó, hermanos. Yo creo esa verdad, no solamente con palabras, pero yo sé en mi ser que es realidad, que es verdad. ¿Por qué? Porque Él me despertó a la realidad de quién es Él, hermanos. Y el que no puede ver a Cristo no puede entender lo que estoy hablando porque nunca lo ha visto. Es tan ciego a la verdad del Evangelio. Segundo, la razón por la que Jesús vino. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra vez, los judíos buscaban un líder religioso, un rey que condenara a los romanos y liberara a los judíos de la opresión de ese tiempo, pero esa no era la razón por la que Jesús vino. Él no necesitaba venir a la tierra para condenar la humanidad. Ya éramos todos condenados. Él no tenía que condenarnos, ya estamos condenados. Cada uno de nosotros nacimos en condenación, hermanos. Él no tiene que condenarnos. Él lo podía dejar ahí. Están condenados y vamos a dejarlo ahí. El versículo 18 dice que fuimos condenados. Eso está claro en lo largo de la historia de la Biblia, ¿no? El hombre pecó por primera vez en el jardín de Edén, ¿no? Y Adán y Eva
cuando recibieron el castigo de su pecado, otra vez el castigo de ellos, no solamente fue para ellos individualmente, pero fue algo que viene de ellos. Todos de nosotros nacimos en el pecado que originó en ellos, hermanos. Ellos, otra vez, de ese tiempo hasta ahora hemos tenido muerte, hermanos. Muerte físicamente y muerte espiritualmente. Cuando ellos oyeron las palabras de Dios, y Satanás trató de torcer su mente, decir, él dice que ustedes nunca morirán si comen de este fruto. Y cuando comieron no murieron. ¿Qué fue el pensamiento de ellos? Pues Dios me mintió, o Dios dijo algo que no era verdad. Pero no entendían que Él no está hablando solamente de lo físico, Él está hablando de lo espiritual. Cada hombre que no conoce a Cristo muere dos veces. Muere físicamente y también muere espiritualmente. El que es nacido de nuevo es nacido de nuevo espiritualmente, pero un día morirá físicamente, nunca morirá otra vez espiritualmente. El hombre que no conoce a Cristo va a morir físicamente un día y también va a morir espiritualmente un día, porque ya está en su condenación. Él se va a quedar en la condición que él desea, ¿no? Otra vez, un hombre que es rebelde y ha rechazado a Dios. Pero Dios envió a su Hijo al mundo. Ningún simple hombre podría salvarnos de la muerte. Dios tenía que enviar a alguien único, el Hijo único de Él, Jesucristo. Él fue el único que Dios pudo mandar para que nosotros no lo perdiéramos. Como dice el texto, sino para que tengamos vida eterna en Él. En este texto, en este contexto, la palabra no pierda se usa en contraste de la palabra vida eterna. Y se refiere a una persona que se perece eternamente, que será perdida eternamente. Y ahora, otra vez, no estamos hablando aquí ahora de lo físico, estamos hablando de lo espiritual. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor de nosotros, otra vez. Y tristemente el hombre hoy no tiene temor de Dios. Tema más el hombre que a Dios. Pero el único que te puede dar vida es Dios. Y el hombre que no tiene esa vida está condenado ya. Amén. Nosotros, hermanos, si no recibimos a Cristo, no podemos pasar a la eternidad con Él. Si nosotros no recibimos a Cristo, vamos a pasar a la eternidad en el infierno, hermanos. El infierno no es una broma y no es una fiesta, hermanos, es realidad. Porque si tú crees en Dios, tú crees en Cristo, tú tienes que creer que hay un infierno y que el infierno es real, hermanos. El infierno es un lugar real. El infierno es un lago de fuego que arde para siempre, eternamente. Va a tener dolor. En el infierno hay dolor físico, tanto como espiritual. Porque está uno separado de Dios eternamente. Recuerdo que Jesucristo iba a sufrir porque iba a estar separado de Dios. El sufrimiento es una separación de Dios eterna, pero también el altar del fuego eterno. Vamos a recibir cuerpos físicos después que moramos, hermanos. La cosa es dónde tú vas. Porque como Jesucristo cuando resucitó recibió ¿qué? Un cuerpo, él estaba en un cuerpo físico, hermanos. Glorificado,
pero fue físico, todavía tenía los hoyos en sus manos. Vamos a recibir cuerpos nuevos, perfectos, hermanos. Pero ¿dónde tú vas? ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? Depende de si tú crees en Él o no. El tormento es un lugar de tormento, el infierno es un lugar de tormento. También el infierno es un lugar donde los pecadores van a experimentar infinito castigo por sus pecados. Como Jesucristo tomó toda la ira de Dios en nuestro lugar, el que no conoce a Cristo va a tomar toda la ira de Dios por la eternidad. Podemos poner nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio por nuestro pecado y disfrutar de la vida eterna, o podemos rechazar la verdad y sufrir el resultado de nuestro pecado. La diferencia entre la muerte y la vida eterna es creer en Cristo. Es la diferencia. Si no crees en Cristo, nunca va a haber la eternidad con Dios. Si no crees en Cristo, otra vez sufrirá la eternidad en el infierno. Es lo que te espera al hombre. Y no es para asustar uno a la salvación, porque tú no puedes creer. La cosa no es creer en Cristo para no ir al infierno, es recibirlo a Él por lo que Él ha hecho por ti. Creer significa que debemos reconocer las afirmaciones de Jesús, rendirle nuestra lealtad y también arrepentirnos delante de Él, humillarnos delante de Él y poner nuestra confianza y creer y tener nuestra esperanza en Él, hermanos. El versículo 17 termina con dos palabras, o con estas palabras importantes. El mundo sea salvo, y estas son las dos palabras. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Él. El mundo, otra vez, no diciendo que todo el mundo será salvo por Él, pero los que son hijos de Él serán salvos a través de Él. Está diciendo en otras palabras que no hay otra manera de ser salvo si no es atrás de Él. Mahabe no te salvará, Allah no te salvará, es que ninguno de estos dioses de este mundo te salvará, hermanos. La única manera de ser salvado es por Él, dice la palabra de Dios, y solamente por Él. La pregunta en sus mentes que debe estar ahora preguntando: yo soy hijo de Dios. ¿Qué es el resultado de la creencia? El tercer punto. El resultado de la creencia se encuentra en Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabras poderosas, ¿no? Pero Dios dice que ama a todo el mundo. Sí, sí, hermanos. Él vino y el deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero la voluntad de Dios, que solo los que creen en Él serán verdaderamente salvos. Hay una diferencia, hermanos. La palabra condenar significa juzgar a una persona como culpable y sujeta a castigo. Los que hemos creído en Jesús ya no somos culpables. Nuestros pecados ya han sido quitados y nada puede ser retenido contra nosotros. Porque Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos ser por nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos pecado. Dios dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, hermanos. Cuantos todos pecaron. ¿Tú eres pecador? Aquí está hablando de toda la humanidad, hermanos. Cada uno de nosotros ya estaba marcado para la muerte desde el nacimiento.
Pero cuando ponemos nuestra fe solo en Jesucristo para salvarnos, nuestro pecado y nuestra culpa son lavados y somos declarados inocentes delante de Él. La ley demanda justicia, hermanos, que solamente se puede cumplir en Jesucristo. Si la justicia tuya está basada en tus hechos, en tu servicio a Dios, en tus años de ser ministro o de ministrar o de trabajar en la iglesia, tú estás condenado. Por la salvación no está basada en eso. La salvación está basada en tu creencia en Él. ¿Entienden, hermanos? Si Dios nos ha declarado inocentes, ¿quién tiene derecho de acusarnos de pecado? Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si somos verdaderos hijos de Dios, Él está intercediendo por nosotros. Gracias, hermano. Quiere decir que, y hablamos de esto la semana pasada aquí, en miércoles, en 1 de Juan 2, dice que Él es nuestro abogado. Quiere decir que Él está ahí viéndonos pecar y decir, no lo condena porque Él es un hombre bueno. O esta vez sí. No, hermanos. Está hablando que Él es nuestro abogado y Él intercede por nosotros a través de su sangre. Queriendo decir que la salvación que yo tengo es ahora y para siempre, hermanos. Él intercede por mí. Eso quiere decir que Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, hermanos. Mis pecados no pueden contar contra mí. De lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora hay personas que abusan de esto. Yo soy hijo de Dios, mis pecados son perdonados, yo puedo vivir y hacer lo que me da la gana y soy salvo. Pero la palabra también condena a esa persona, porque es hijo de Dios, tiene la semilla de Dios en él y no puede vivir en pecado. Enseña la palabra, porque yo soy una criatura nueva en él y ya el pecado no mora en mí. Soy una persona nueva en Cristo. El 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Nuestra condenación ha sido eliminada, hermanos. Y somos hijos de Dios. Y esa es la realidad de que es un verdadero hijo de Dios. Que tiene esa paz de Dios que mora en Él. Ahora, ¿qué es la respuesta del hombre? ¿Y qué es la respuesta nuestra, hermanos? Y eso se encuentra en el resto del texto, del 19 al 21. Abran sus Biblias a Juan 3, 19 al 21. Y veremos la respuesta del hombre. Y este es el juicio. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Aprendimos en capítulo 1. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Porque Dios amó tanto al mundo que Él vino al mundo para traer luz al mundo. Pero cuando vino la luz al mundo, el mundo quería la oscuridad más que la luz. Y por eso pusieron a morir la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Ahora,
tenemos que poner en el contexto. Y vamos a ver un texto ahora que nos ayuda a entender esto. No está diciendo que somos personas perfectas. Vamos a pecar. Primera de Juan dice que, pero está hablando de la persona que vive en pecado. Esa persona que odia la luz. Porque el creyente cuando peca otra vez va a sentir, se va a humillar y arrepentirse por el pecado que ha hecho contra su padre, ¿no? Cuando tus hijos eran chiquitos y hacían algo malo y sabían que otra vez que hicieron algo malo, ¿qué hacían ellos? ¿Se escondían o qué? ¿O pedían perdón? Cuando corrían, tú lo agarrabas y les pegabas y después pedían perdón, o ellos reconocían que estaban mal y pedían perdón. Dios nos coge así de las dos maneras también. Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros podemos humillarnos y arrepentirnos, y si nos vamos corriendo, Él nos va otra vez disciplinar, dice la palabra de Dios, hasta que nosotros lo arrepentimos. Si es hijo de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. El Hijo de Dios siempre va a tratar de restaurar esa comunión con Dios. El 20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. La razón que venimos a Jesucristo en arrepentimiento, porque Él expone nuestros pecados, ¿verdad? Y tenemos que confesar los pecados. Tenemos que ser honestos con nuestros pecados y presentarlos a Él. El que no es hijo de Dios no hace eso y trata de correr de sus pecados. Pero el que practica la verdad, otra vez está hablando de un estilo de vida justa, que uno que practica, otra vez no estamos de la perfección porque todos pecamos, pero el que practica la verdad viene a la luz. Yo puedo hacer un error, pero ¿dónde voy a ir? Yo voy a la luz para que me limpie de mis pecados y me restaura de mis pecados y restaura esa relación con Dios. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y han sido hechas en Dios. Palabras como condenación y juicio podían hacerte dudar de que Dios sea amoroso, pero estos versículos lo aclaran. La condenación es el resultado de uno negarse a aceptar el regalo de Dios. Es el resultado de tu negarlo a Él, de tu rebeldía a Él. Las personas enfrentan las consecuencias de su pecado, no porque el regalo de Dios o de Jesús sea insuficiente, es más que suficiente. Es culpa tuya. El pecado, el que muere en sus pecados, nunca puede decir, Dios, fue culpa tuya que yo estoy aquí. No, es culpa tuya. Pues todos somos condenados por nuestros pecados. Nadie le puede dar la culpa a Dios por sus pecados. En este mundo sí, yo le puedo dar la culpa a todo el mundo por las acciones que yo tomo. Fue culpa de Manuel, que yo hablé así, porque él me dijo esto, o es culpa de Eri. Siempre tenemos a alguien para culpar. Pero cuando estamos parados delante de Dios, no, cuando tú estás parado delante de la perfección, otra vez tú vas a ver tu suciedad delante de Él. Y tú no vas a poder decir nada, hermanos, porque Él te lo va a revelar todo a ti. No hay manera de escondernos de la luz ese día. Puedes esconderte por un rato, pero el día que tú te paras adelante cara a cara, tú no vas a poder correr, hermanos. Él te va a revelar por quién tú verdaderamente es. Un texto que yo le he leído a ustedes y hemos tenido esta discusión los miércoles, se encuentra en 1 de Juan 3, de 4 a 9. Porque la pregunta es aquí,
Otra vez, Dios demostró el amor por nosotros. Y los que creen en Él son hijos de Dios. Pero yo le dije en el principio que yo era una persona que creía que era hijo de Dios. Y si alguien me decía de cuando yo era un joven que si era cristiano, yo le decía sí. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo a los 15 años y fui bautizado. Esas fueron mis calificaciones. Pero la creencia mía no fue basada en realidad. Yo más que repetí palabras que alguien me dijo que repitiera. Y es la razón, hermano, que yo predico tan fuerte en esta área, porque yo sé que hay muchos aquí que se engañan de que son algo que no son. Nicodemo era un hombre que estaba engañado en creer que era salvo cuando él realmente no era. Y no podía entender qué es nacer de nuevo. Otra vez, y tú eres un maestro de Israel y no puedes entender esas cosas, decía el Señor. Porque era un hombre religioso. Él sabía toda la palabra de Dios y todavía no lo conocía a Dios. Y hay muchos así hoy en día, ¿no? Vean lo que dice Juan. 1 Juan 3, 4 a 9. Esto siguiendo la misma rama de lo que terminamos de leer en versículos 19 a 21. Todo el que practica, 1 Juan 3, 4 a 9. Todo el que practica el pecado, son la persona que sigue caminando el pecado. La persona que nunca se arrepiente, que sigue caminando en el pecado. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Si tú estás practicando el pecado, tú estás practicando desobediencia contra Dios. Ese es un estilo de vida. Pues el pecado es infracción de la ley. Es lo que es pecado. Uno rompe la ley. Si Dios nos da una ordenancia y no la seguimos, es pecado. Si Dios lo dice y no lo hacemos, es pecado. Puede ser chiquito o grande. Te puede matar a alguien, es pecado. Puede tener un pensamiento mal, es pecado. Porque la palabra de Dios lo condena. Es pecado, hermanos. Pero si tú puedes vivir un estilo de vida, él dice que la persona que practica el pecado, que puede seguir caminando en este estilo de vida, hay un problema. Dice el 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. En Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Otra vez está hablando que no camina en pecado, porque Él mismo dice en el capítulo 1 que todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, clamamos que Dios es mentiroso. Eso está hablando de uno caminar en pecado. Todo el que permanece en Él, todo que es un verdadero creyente que permanece en Él. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Porque permanecemos en Él. En el fin, ¿cuándo son los que son hijos de Dios y los que no son? Los que nacieron en Él son los hijos de Dios. Los que se descarriaron o se perdieron o se fueron corriendo, nunca eran. Otra vez, 1 Juan 2, 19, lo dice claro. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca, que vive en pecado, otra vez, es una palabra plural, que todo el que sigue viviendo en pecado, ni lo ha visto, ni lo conoce, o lo ha conocido. No importa lo que diga, pues las palabras no son tan importantes que las acciones. Dice, el que puede seguir caminando en su pecado, no lo ha visto, ni lo ha conocido. Eso debe romper tu corazón, hermanos. Hijos míos. Y digo esto porque yo he tenido muchas personas, otra vez, especialmente que tienen hijos. Pero yo me recuerdo que mis hijos cuando eran chiquitos iban a la iglesia. Ellos se bautizaron cuando eran niños. Amén. Pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Con quién ellos andan? Y eso, otra vez, debe llevarnos a, si somos verdaderamente hijos de Dios, estar orando por su salvación. No hay garantía que tus hijos son salvos si ellos no están caminando actualmente en el Señor. Si están caminando en pecado, no importa cuántas veces vinieron adelante, no importa cuántas veces se bautizaron, es que no importa.
sus acciones determinan de quién ellos verdaderamente son. Las acciones de ustedes verdaderamente definen de quién tú eres. Otra vez, no diciendo que somos perfectos, estamos hablando de estilo de vida, cómo uno camina actualmente. El 6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no lo ha visto y no lo ha conocido. Ahora más 7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. ¿Viste? El que practica la justicia, el que camina en justicia, el que camina en obediencia a la palabra de Dios, ese es justo. No es perfecto, pero es justo. Porque yo vivo para darle gloria a Dios con mi caminar. Yo vivo para Él. Yo vivo y camino siempre buscando, trayéndole gloria a Él. Voy a caerle, sí, pero yo me levanto, me arrepiento y sigo creciendo, hermanos. Yo busco vivir una vida justa delante de Dios. Cada cristiano busca vivir una vida justa delante de Dios. No te dejes engañar, queriendo decir, si no lo estás haciendo, no lo eres. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y ahora, esta es la frase importante. Quiero que ustedes escuchen esto. Ninguno que es nacido de Dios practica o camina en pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Yo, hermanos, no puedo seguir viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios mora en mí. Dios mismo mora en mí. Y porque Él mora en mí, yo no puedo caminar en pecado, hermanos. Sin arrepentirme, no es que no puedo hacerlo, aunque lo deseara hacer. No puedo porque Dios mora en mí. Y si Dios mora en ti, tú no puedes seguir caminando en una vida pecaminosa, hermanos. No puedes. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios mismo mora en ti. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, yendo para atrás al capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que uno ser nacido de Dios. Ser nacido de Dios es recibir la simiente de Dios. Es uno que es lavado por el Espíritu Santo y es nacido de nuevo espiritualmente, renovado por Dios. Si Dios ha trabajado en tu corazón, tú no puedes andar así ya. Por eso cuando yo conocí al Señor verdaderamente a los 25 años, era totalmente diferente, hermanos. Era una experiencia diferente. Mi vida cambió en un instante. Ya yo no deseaba hacer las cosas que hacía antes. Ya yo no deseaba fornicar. Yo no deseaba otra vez beber. Ya no deseaba drogas. Es que no deseaba eso ya. Se me fue el deseo. ¿Soy perfecto? No. Yo estoy trabajando en la perfección. Eso se llama la santificación. Estamos todos creciendo en Él. Y hay muchos, tenemos estos cuerpos pecaminosos que desean pecar. Pero Dios mora en nosotros. So no podemos quedarnos ahí. Es que no podemos porque Él mora en nosotros. Él nos va a traer siempre a Él y la verdad. Si rechazas a Cristo, hermanos, no tiene nadie que culpar sino a ti mismo, hermanos. Las personas están condenadas al infierno por algo de rechazar el don de Dios de la salvación. Él es perfecto. Él también es suficiente para salvarnos. Y solo Él puede satisfacer las necesidades del hombre pecador. Cuando la gente rechaza su regalo, revela la condición de sus corazones. Revela
que sus corazones están cegados por el pecado que mora en ellos. La culpa es del pecador, nunca del Salvador, hermanos. El mensaje de la Biblia es un mensaje simple sobre el amor y la misericordia de Dios, sobre el pecado y la necesidad del hombre y sobre el rescate que se encuentra solamente en Cristo, hermanos. Mi deseo es que todo el mundo aquí y todo escuchando conozca a Cristo verdaderamente y ponga su fe en Él. Si estas palabras, hermanos, han llegado a tu corazón, después del servicio, no tenga temor en hablar conmigo para yo explicarle más sobre la salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta oportunidad de poder predicar. Tan sencillo este mensaje, pero tan grande es la verdad que está encontrada en tu palabra, Señor. Yo oro que tú busque profundamente cada corazón que esté escuchando este mensaje, Señor. Y si hay uno que está engañado como yo un día estaba engañado, otra vez revélale, Señor, que está andando en oscuridad y que tu luz lo despierte o despierta a ella o él de esta realidad donde ellos realmente están. Y lo que somos hijos y te conocemos, Señor. Si nuestra comunión contigo, Señor, no está bien, revélanos nosotros, Señor, el pecado que obra en nosotros para poder arrepentirnos y pararlo delante de ti, Señor. Pararnos delante de ti a ser perdonados y restaurados en ti, Señor. Tu palabra es clara, Señor, y es verdad. Ayúdanos a vivir en tu verdad. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos.